Ali puncha, ali chisha, ali tuta mashikuna, ali shamushka kapaichi, ñuka Quichua. Mi nombre es José Luis Maiwa y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Este canal se llama ñuka Quichua, plataforma digital de enseñanza Quichua. En esta ocasión vamos a grabar un video bastante corto pero muy importante, interesante a la vez. Es acerca del morfema Yari. En castellano este morfema se traduce como pues, ¿sí? Ven pues, ándate pues, sí, todo eso vamos a estar aprendiendo en Quichua. Dicho esto, empezamos. Dicho esto, vamos a empezar a explicar lo que es el morfema Yari. Decíamos que significaba pues. Eso vamos a aprender en Quichua. Así que rápidamente vamos a pasar a nuestra diapositiva. Aquí ustedes pueden observar que es morfema Yari. Básicamente sale del imperativo más el morfema Ari, ¿sí? Los dos serían Yari. Para que ustedes puedan ver el video de los imperativos, yo les voy a dejar aquí en sugerencias un video acerca de imperativos, que es para dar órdenes y para pedir favores en Quichua. Sí, pero al nosotros agregar Yari, transforma a pues. Para que me entiendan de mejor manera, tengo aquí ya la explicación necesaria para que puedan fácilmente comprender de lo que se trata este morfema. Para singular, recuerden que nosotros podemos realizar esto tanto en singular como en plural. Para singular, lo que nosotros debemos agregar es justamente el morfema Yari, como ustedes pueden observar acá, justo después de la raíz verbal. Recuerden que todos los verbos en Quichua terminan en na. Como ustedes pueden ver aquí, puñuna, ¿sí? Es dormir. Sí, aquí hay un error, es dormir. Puñuna es dormir y puñu, sí, justo antes de la na es la raíz verbal y na viene a ser el infinitivo. Explicado ello, pues vamos a avanzar. Ustedes pueden leer aquí que dice Yari. Se agrega justo después de la raíz verbal. Entonces nosotros dejamos de usar el infinitivo y trabajamos únicamente con la raíz verbal. En este caso, puño. Ahí nosotros agregamos Yari. Agregado ello, pues quedaría puño Yari, ¿sí? Que significa duerme, duerma o duérmete. Pero aquí ustedes pueden observar pues, ¿sí? Ustedes, nosotros, todos hemos usado la palabrita o esta expresión pues. Apúrate pues, ¿sí? Duérmete pues, ¿no es cierto? Ándate pues, ¿sí? Que se usa para afirmar una cosa, es como con más prisa, ¿sí? Para que lo realice. Es como decir muévete, muévete, ¿sí? En vez de ello pues decimos muévete pues, apúrate, apúrate, ¿ya? Entonces sí se lo puede usar. Es bastante común usar este morfema pues, y en Quichua al menos se usa con más frecuencia. Aquí nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Aquí está el verbo, tengo la traducción. Acá está el verbo, ya más el morfema Yari. Acá tengo la traducción, pues cómo quedaría. Entonces, el primer ejemplo dice shamuna. El verbo shamuna es venir. En este momento lo que se ha hecho aquí en este cuadro es agregarle, sí, quitar el infinitivo y agregarle el morfema Yari. Shamu Yari. Ven pues. Sí, ven pues, ¿no es cierto? Aquí tengo otro verbo que es puñuna. Decíamos que era dormir. Insisto, aquí arriba está un error. Estaba trabajando al principio con el morfema, digamos, el verbo comer. Por esa razón creo que no logramos modificar. Aquí está ya transformado, es puñuyari. Duerma pues. O a su vez, duerme pues. O por última, duérmete pues. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí el verbo mikuna, que hablábamos hace rato en la confusión, es comer. Aquí tengo mikuyari. Come pues. Y de esa manera nosotros podemos realizar en múltiples verbos. En cualquier verbo, sea en Quichua, pues nosotros lo podemos realizar. Recuerden que todos los verbos terminan en na. Aquí tengo ya una expresión como una oración. Dice Quichuata rimangapak munashpaka yachahuyari. Quichuapi rimangapak munashpaka yachahuyari. Lo que está diciendo aquí es, si quieres hablar en Quichua, aprende pues. Yachahuyari. ¿Sí? Yachahuna, viene del verbo yachahuna, que es aprender.
Yachahuyari, aprende pues, ¿no es cierto? Si quieres hablar en quichua, aprende pues. Vamos a continuar ahora ya en plural. Recuerden que para el plural nosotros trabajamos o agregamos, en este caso de la misma manera, el morfema yari después de la raíz verbal y seguido también del pluralizador del imperativo en segunda persona. Aquí está el chik. Recuerden que para dar una orden en plural nosotros decimos richi, mikuichik, shamuichik, ¿no es cierto? Y para que entiendan de mejor manera esa partecita, pues aquí de la misma manera en sugerencias voy a dejar el video, también en la descripción. Tenemos el morfema, digamos el imperativo y, la y. Tenemos para que ustedes entiendan de mejor manera cómo es que sale esta y. Pero si ya logran usarlo a la perfección, pues esto les va a ser fácil también. De la misma manera aquí vuelve el error puñuna, es dormir, ¿no es cierto? Aquí está, en este caso hemos agregado puñuichik. Sí, recuerden que puñuichik es duerman. Sí, una orden en plural. Shamuichik, vengan, ¿no es cierto? A ello nosotros agregamos igual yari. Puñuichiyari, duerman, duérmanse pues. De la misma manera tengo aquí verbo, traducción, aquí tengo el verbo más yari y la traducción. He puesto los mismos verbos, shamuna, que es venir, shamuichikyari, vengan pues, ¿no es cierto? Wasiman shamuichiari, vengan pues a la casa, a visitarme. Puñuna, dormir, puñuichikyari, duerman pues, ¿ya? Entonces de esa manera se usa esta expresión. Y por último tengo mikuna, que es comer. Mikuichiyari, coman pues. Y matamunangichi, mikuichiyari, ¿qué más quieren? Coman pues. ¿Ya? Me van a decir ustedes, sí, todos nosotros hemos usado ese tipo de expresión. Shamungapa munashpaka shamuichiyari, ¿sí? Mikungapa munashpaka richiari, shamuichiyari. Entonces sí se usa mucho, muy a menudo esta expresión, este morfema yari, que decíamos es un reafirmativo. Aquí tengo de la misma manera la misma expresión o la misma oración, pero en plural. Quichuapi rimangapak munashpaka yachahuichiyari. ¿Sí? Si quieren hablar en quichua, aprendan pues. ¿De acuerdo? Si quieren hablar en quichua, aprendan pues. O podríamos decir también, si quieren aprender quichua, sigan el canal de Ñuka Quichua pues. ¿De acuerdo? De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestro video. Esperemos les haya gustado, sobre todo hayan aprendido. Gracias a todos por seguir este canal de Ñuka Quichua. Vamos a trabajar aún más para fortalecer nuestra lengua quichua. Mi nombre es José Luis Maiwa, Kaimika Parka Ñuka Quichua. Todo el aprendizaje de la lengua quichua a un solo clic. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hey yo, es el DMB, ABC, check. New kanchi, rapper jagda madami samur kanchi. Apamur kanchi rap de kasna laya me sinar kanchi. Kasna rap ya spame runa simita sinji chinchi nya. Rapa sali kaska nispa topi tani chinchi ka. Iskai pura kas papa supi jami kausanchi. Amerikanchu baja nata chai manda kai pikanchi. Rinri paper lakpi maki paipa munna kilkan. Kada punja kilkas papas tima manda na miringa. Kata sinna kuspa pasa kirin jaka yapa. Rabanda parlas paka pache jami samangapa. Tutay punja yusis pa, pirka kunna taspis pa. Pipa reku bekat nakal bas patuko chinakang. China yalis pa me manjay takanya hitus kani. May majusis pa parapta kana kungas kani. Nacho kambas chaita. Jata yang iyan, yung kapija chay machari kung matapas pas kawarka ka. Victory Nyabi tapas kas palita rekungi Uyangin Rinri tapas kai sungu macha yagini Yakuting Kutin tember tami uyag rekungi Shamunin
Rapman dapalashpa mikatijuni Ima tapas ninja, sinapas kan billatyan Ima toyas papas kan rikungi sika zunata Nyuka taga ninayang, sunyo kasna naratyang Parla kuna parandika riku chinga pamunang Napanday mandaka kasna kuna tanang nichu Asaka miska nyabe kuida ringu ya kong gichu Nyame rikus kanitaw kasina kunata Ruko kunata, pas kunanggaring wawa kunata Ay pikate nira kay mandaka na ririnichu Imata rikus papasimi taka na paskan nichu Tija, tujuja, imapas ka ringaja Sinapas ka mamunay ka muskoy pija mikidanga Unang punja ka manarisis patapar lagrakang Di pa sinatarisis puyachi kay tapay mangga Risi tara risi kipa mga nya parang geja mari Harikas pa katukoy tanya bipinya niya yari Imata mo nangyari sinakanga pa Imata siyang giyari harikanga pa Parla ka pangaja mari sinay mari sinjikang Usag yami usan chukcha chay mandaka na Imata mo nangyari sinakanga pa Imata siyang giyari harikanga pa Parla ka pangaja mari sinay mari sinjikang Usag yami usan chukcha chay mandaka na Victory, victory Nyabi tapas kas palita rekungi Uyangin, uyangin Dendri tapas kai shungu macha yagini Nyakuting, nyakuting Kutin temper tami uyag rekungi Shamuning, shamuning Rapman dapalashpa mikatijuni May pinanyantias kapinyan na paskaska Duna kuna tapupi kaipi kunanga kilkaska Ika pa nun nagpalagpi Manakar kakyanga Rap Kichwa 13 Studios Kichwa Rapper Mushu kayari mi kay ka